Buenas tardes, nosotros vamos a hablar del mejoramiento de la calidad física del suelo mediante enmiendas orgánicas. Nosotros somos los estudiantes Michelle Rodríguez, Kenneth Guzmán y Yasmín Cordero. Entonces, como manera introductoria tenemos que los suelos se han venido degradando durante los últimos años debido al incremento de población y altas demandas alimenticias. El rendimiento de los cultivos está basado en la disponibilidad de nutrición en el suelo. Debido al aumento de la población y demanda exponencial del alimento, los suelos van perdiendo dichas propiedades, entrando en un proceso de desertificación. Según la FAO, el 33% de los suelos del mundo ya están en condiciones críticas y predice que el 90% puede llegar a estar en las mismas condiciones para el 2050. El componente orgánico juega un rol muy importante en el suelo debido a su participación en el proceso de intercambio iónico, de estabilizar estructura y otras características físicas que serán expuestas más adelante, y además logra el conglomerado de reacciones ligadas a los organismos del suelo. La materia orgánica del suelo. Entonces, al nosotros pensar qué es la materia orgánica, es un continuo de compuestos heterogéneos que están a base de carbono y son el resultado de la acumulación de materiales orgánicos en descomposición por un periodo de tiempo. La mayoría son carbohidratos, aminoácidos, ácidos alifáticos, proteínas y sustancias húmicas que son las sustancias de mayor peso molecular. La materia orgánica se divide en la fase activa, pasiva y lenta. La activa es la encargada de dar los nutrientes a las plantas, de brindarle la nutrición. Y la pasiva es la lenta, más que todo se encarga en formar agregados, en unir a los silicatos y formar pequeños agregados. Ahora les vamos a hablar del papel que juega la materia orgánica en la estabilidad de los agregados. Tenemos que la dinámica de interacción entre los agregados y el carbono orgánico del suelo es compleja y abarca una amplia gama de procesos especiales y intemporales dentro de los macroagregados y microagregados. Las últimas investigaciones al respecto indican que el carbono de residuos de plantas jóvenes forman y estabilizan los macroagregados, mientras que el carbono orgánico más viejo se queda incluido en los microagregados, lo cual justificaría una mayor estabilidad de los suelos bajo una cubierta vegetal densa. En la figura 1 se puede observar la relación entre los valores de estabilidad estructural y el contenido de materia orgánica del suelo de las parcelas. Esto es un estudio que se realizó sobre cubiertas vegetales, donde se puede observar que la resistencia de los agregados al impacto de las gotas, donde los horizontes ricos en materia orgánica tienen una estabilidad estructural superior al resto. Estos resultados ponen en manifiesto la importancia de la materia orgánica como agente estabilizador de la estructura e indican el efecto de este parámetro edáfico en la formación, sobre todo los macroagregados. En la figura 2 podemos observar una estructura buena, donde el aire y el agua circulan de buena manera entre los macro y microporos. Y en el otro caso tenemos una estructura mala, donde tenemos pequeños poros, donde se forman conglomeraciones de agua y aire, dándose una mala circulación. En cuanto a materia orgánica en el mejoramiento de densidad aparente, como se muestra en la figura 3, donde se determinó la relación entre materia orgánica y densidad aparente de suelos forestales, esto en el sureste del Parque Nacional de Malinche, donde se muestra que a mayor contenido de materia orgánica en los suelos, la densidad aparente disminuye, ya que incorpora materiales menos densos dentro de un mismo volumen de suelo. En la siguiente diapositiva podemos observar que a medida que aumenta el contenido de materia orgánica, mejora la retención de humedad en el suelo, la resistencia a la penetración y a la densidad, lo que quiere decir que la interacción entre estas tres propiedades es la que mayor implicación tiene sobre las condiciones que determinan la disponibilidad de agua y aire en el área que va a ser explorada por las raíces y el crecimiento de las plantas. En la siguiente diapositiva tenemos la materia orgánica en la velocidad de infiltración, donde la materia orgánica protege la superficie del suelo
Mejora los índices de infiltración de agua y reduce la erosión y la evaporación, mejorando de este modo el contenido de humedad del suelo en relación al suelo desnudo, incluso bajo un nivel de precipitación. La materia orgánica mantiene la porosidad del suelo durante periodos largos, dependiendo del estado de descomposición en que éste se encuentre. Esto hace que la velocidad de infiltración no se altere y más aún aumente. En la figura se puede observar la infiltración en diferentes texturas. Un suelo arenoso tenemos macroporos, donde va a haber mayor infiltración y una mayor percolación, a diferencia de un suelo arcilloso, donde el agua se queda más acumulada y hay una menor percolación. Luego tenemos la parte del suelo limoso, donde tenemos una forma equilibrada de infiltración, que debería ser la adecuada en los cultivos. Correcto. Después tenemos que la materia orgánica puede ser incorporada en el suelo de diferentes maneras. Puede ser un proceso totalmente natural, en donde cuando vamos a los campos y encontramos suelos ricos de materia orgánica, por lo general son los bosques. O puede ser incorporada mediante métodos de compostaje en pilas en los mismos cultivos o en bancales o pilas en patios de manera más casera. El compostaje es un método muy importante debido a que agarra los residuos de los alimentos y los transforma en abonos ricos para formar agregados que mejoran las propiedades físicas del suelo. El método Takakura, según diversos autores, es un método que aumenta la temperatura del compostaje y acelera el proceso de descomposición, teniendo que en otros métodos duran un mes, el método Takakura reduce y degrada la mitad del tiempo. Este se trata de, bueno, el científico Takakura, de origen en Japón, como en 1920, ideó este sistema que consiste en tener un fermento dulce y un fermento salado. Ahí dice los ingredientes. El dulce consiste en azúcar, yogur, leche, que da las lactobacillus y bacterias que mejoran el estado del suelo, y el fermento salado. Y eso todo se incorpora en hojarasca y se deja reposar para después ser incorporado en los residuos de cosecha y acelerar demasiado rápido el proceso. Este efecto de los compostajes de residuos orgánicos en los rendimientos de cosecha. Entonces, Santiago 2017 indica que la mejor opción es elaborar una composta y realizar 3 aplicaciones de 500 toneladas por hectáreas por año, en caso de suelos donde se cultiva tomate, pimientos y pepino. Normalmente los agricultores tienen sus recetas de cuánto aplicar de compostaje en sus cultivos, sea en café o etcétera. Es una dosis prácticamente dosificada por los agricultores. Sin embargo, la dosis puede ser más específica con la siguiente fórmula, que se puede sacar toneladas de composta por hectárea siguiendo la materia orgánica deseada, la materia orgánica actual del suelo, el peso del suelo en toneladas, que eso está en función a la densidad aparente, y dividido entre el índice de humidificación. Ventajas a largo plazo de utilizar materia orgánica y sus efectos en la calidad del suelo. Bueno, primero tenemos que los efectos de aplicar materia orgánica son mayoritariamente físicos, mientras que por otro lado los efectos químicos, nutricionales y biológicos se verán dependiendo a lo que sea, de que sea compuesto materia orgánica o de la manera en que se vaya a aplicar. Cabe mencionar también que, como el título menciona, vamos a hablar de la calidad del suelo. Sin embargo, la calidad del suelo compone 3 aspectos básicos, que son las características biológicas, las químicas y las físicas, en las que les vamos a hablar. Digamos, de esta forma, generalmente la adición de enmiendas orgánicas puede influir positivamente a las propiedades físicas del suelo. Tenemos que mejora la estructura, incrementa la formación y estabilidad de agregados y la capacidad de hidratar el suelo, influye en positivamente sobre la formulación y estabilidad de agregados, genera cambios en la estructura y en el sistema poroso, ayuda a estabilizar la acidez del suelo. Además, un agente quelante, así recordando rápidamente, un agente quelante es la sustancia aquella que forma complejos de iones con los metales pesados.
por lo que esta generalmente actúa como quelante en lo que son aluminios, algunos microelementos y previene lixiviación, además de evitar toxicidades. También mejora la cohesión y la estabilidad de degradados del suelo, disminuye la densidad aparente, esto como un resultado de una mayor macroporosidad, aumenta también la capacidad para retener el agua, estimula la actividad radical, suave, no me la pase, y la actividad macro y microorganismos del suelo. Este es fuente primordial de micro y macroelementos, especialmente nitrógeno, potasio y fósforo, que ya eso es como más químico, pero me pareció que era importante mencionar lo que son los macros. Ok, para contarles más o menos, ya Michelle les habló un poco de lo que son efectos de rendimiento, aquí les traemos un ejemplo más visual. El primero que tienen a su derecha es de maíz, ¿verdad? Y como podemos ver, la gráfica muestra los rendimientos. El EP1 significa que fue un compostaje hecho a base de estiércol y acerrín. EP2 fue un estiércol de pollo y granza, y la CA es cachaza, perdón. Ok, como podemos ver, todos los rendimientos de alguna aplicación de una enmienda orgánica fueron significativamente mayores contra el testigo que fue de ahí, pues nada, el suelo pelado, sin ninguna aplicación. Por el otro lado, al lado derecho, tenemos que este es un ejemplo, bueno, el maíz fue un experimento en Venezuela. El de la derecha, que es los gráficos rojos, tenemos que es un experimento en espinaca, en Argentina, donde T significa el testigo, el C es el compost de cebolla y estiércol, la E es solamente estiércol, la DE es un doble estiércol y B es un bioorganotrazolado, perdón, sí, organotrazolado, ¿qué es? Ok, como podemos ver, todas son enmiendas orgánicas de diferentes materias y todas son significativamente mayores el rendimiento que tuvieron en comparación con el testigo. Entonces, podemos decir así como a grandes rasgos, aplicar materia orgánica sí funciona para tener mayores rendimientos. Pásala. Al lado izquierdo tenemos una gráfica de mora, que fue hecha en Costa Rica. Como podemos ver, esto solo se usó compost, no mencionaron los elementos de cuál fue hecho, lombricompost y testigo. Como podemos ver, a lo largo de los meses, la cosecha fue tamaño poco más significante contra el testigo. Digamos, el pico mayor lo vemos en marzo, donde la cosecha mostró ser mayor con el compostaje. Igual lo podemos ver abajo, sigue siendo mora y serán los mismos métodos. Sin embargo, compost siempre sido un mayor significación en lo que fue el rendimiento. Al otro lado tenemos lechuga hecho en Argentina, el experimento. Como podemos ver, tenemos testigos, cama de pollo, que no es más que otra cosa que donde anda el pollo, el suelo que se fue barriendo. Bueno, todos son camas de pollo con composta y una solo es fresca. Ok, aquí podemos ver que testigo y el último de tratamiento, el T4 de cama de pollo con compostaje doble, estuvieron muy parecidos. Esto se debe a que la literatura menciona que las propiedades del suelo se mejoran, tanto física como química, cuando es expuesta mayor tiempo a la materia orgánica, por lo que en lechuga no se pudo apreciar tanto el cambio significativo en rendimiento. Sin embargo, se puede ver que sí tuvo una mayor rendimiento. Dele, pásenmela. Ok, aquí les tengo un gráfico fácil de entender para más o menos interpretar cómo se podrían dar las mejores propiedades en la física del suelo. Tenemos que una enmienda orgánica, ¿verdad? Que luego esto va a ser una materia orgánica y sustratos biodegradables. Esto va a significar una mejora en las propiedades del suelo, que a su vez va a ser un mayor desarrollo vegetal, y esto significará desarrollar y activar la actividad microbiana para que vuelva a reiniciarse como consecuencia un mejoramiento de propiedades físicas del suelo y nuevamente continuar con este ciclo ya en la parte celeste del gráfico. Aquí les traía un pequeño ejemplo que quería contarles. Este es una imagen de Del Oro. Del Oro hace unos años estuvo en muchos problemas respecto a sus desechos, pero ese no es el punto que les quiero mencionar. Esto es un experimento que ellos tenían que pensaba durarse 20 años, sin embargo se canceló por muchas protestas ambientales. El punto es que
iban a arrojar 100.000 camiones, perdón, con 12 toneladas, 1.200 toneladas de cáscara y pulpa de naranja. Ok, en el primer cuadro a la derecha que dice before era el terreno sin nada, ¿verdad? Luego, hace 20 años. Luego tenemos cuando se aplicó, creo que eso fue hace como 2 años después de iniciar eso. Y luego tenemos el after, que según digamos, el artículo donde recogí esta foto fue aproximadamente hace como 1 año y un poquito. Entonces, así, sin tener mucho conocimiento de nada, podemos ver que la aplicación de materia orgánica sí tiene un cambio significativo en lo que son propiedades físicas del suelo y también químicas, por supuesto. Bueno, como les mencionaron mis compañeros, la materia orgánica es demasiado importante, no solo porque mejora las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo, sino también es un método que podemos utilizar todas las personas para transformar los desechos de comida y devolverlas al suelo debido a los problemas que se han ido aumentando de la erosión del suelo en todas partes del mundo. Creo que es un momento para utilizar los residuos e incorporarlos en el suelo que es necesario para promover ventajas a largo plazo. Entre los métodos de compostaje, el más exitoso en la actualidad es el Takakura, que se puede hacer en huertos urbanos y en espacios más cerrados. Y es importante recordarle a las personas que cultivan en extenso que apliquen métodos para incorporar la materia orgánica en sus cultivos, sea teniendo un año de descanso de la tierra o incorporando materia orgánica. Bueno, como hemos visto a lo largo de esta presentación, hemos logrado observar que en los últimos años los suelos se han degradado, eso por el uso indiscriminado de agroquímicos, por la implementación de sistemas como monocultivos, el uso indiscriminado de maquinarias también, lo que ha llevado a aumentar la erodibilidad del suelo. Entonces, por esto que tenemos que ir inculcando a los productores el uso adecuado de la materia orgánica, ya que es una herramienta y un método muy beneficioso, tanto para el ambiente como para los productos que se cosechan, mejorando propiedades físicas como la infiltración del agua, la densidad aparente, la, la, la humedad del suelo, entre otras propiedades. Y como ya les mencioné, un abono, una enmienda orgánica para no solamente acaparar lo que es compost, va a ser tan buena como lo que sean sus ingredientes. Sin embargo, tenemos que ser realistas y el abono orgánico, por más beneficios que traiga el suelo, no estamos en capacidades como para alimentar al mundo a punta de materia orgánica. Entonces, una de las recomendaciones que podríamos optar así como futuros profesionales es no depender tanto del químico y combinar fertilización química con algunas enmiendas orgánicas que podrán dar algún resultado significativamente mejor y tener un impacto menor en el ambiente y lo que es el suelo. Y esa fue nuestra presentación. Gracias. Espero hayan comprendido y si tienen alguna duda no tengan miedo en preguntar y las bibliografías que usamos están a continuación. Muchas gracias.